Buenos días, mi nombre es Cristina Hualesca Gómez Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre unos artículos de vital importancia del tema Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Yo les voy a hablar de los 5 primeros artículos y mi compañera Lina les va a hablar sobre los otros 5. El primer artículo es llamado Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En este artículo nos representan la importancia de la educación para el niño, joven o adulto. Esto hace referencia a que ellos deben estar en continuo aprendizaje, deben tener derecho a sus formaciones y dentro de estas formaciones hay unas herramientas esenciales, las cuales él debe adquirir, que son lectura, escritura, expresión oral, cálculo y solución de problemas. También unos contenidos básicos de aprendizaje, los cuales son conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes. En este artículo también resaltan la importancia de la equidad cultural, social y personal, ya que esto es de vital importancia para el proceso de desarrollo de cada niño. Bueno, el segundo artículo es llamado Perfilando la visión. En este artículo se universalizan el acceso a la educación y fomentan la equidad. También le prestan atención prioritaria al aprendizaje. Amplían los medios y el alcance de la educación básica, mejoran el ambiente para el aprendizaje y fortalecen la concentración de acciones. Bueno, el tercer artículo es llamado Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. Allí la educación básica debe proporcionarse a todo el mundo, es decir, todo el mundo debe tener acceso a una educación. La equidad a la hora de ofrecer la educación, pues no es solamente decir que se va a fomentar la educación, sino implementarla, hacerla realidad. Modificación de las desigualdades en materia. Bueno, aquí entran los estudiantes de bajos recursos, los niños que viven en situaciones extremas, los niños con capacidades limitadas, también los niños que trabajan en poblaciones remotas o rurales. Y también es necesario tomar medidas de atención a personas con diversas categorías, es decir, no mirarles ni apoyarse tanto en el perfil, sino en las capacidades que tiene para desarrollar su proceso. Bueno, el artículo 4 es llamado Concentrar la atención en el aprendizaje. Bueno, este debe hacer más concentración en las adquisiciones y los resultados que el niño presenta a la hora de realizar su proceso educativo. No es solamente enfocarnos en la matrícula y en el cumplimiento de normas, sino en las capacidades y el proceso académico que el niño lleva, en los objetivos que alcanza, ya sean mínimos o máximos. Y ya el quinto artículo es llamado Ampliación de los medios y alcanza la educación básica. Bueno, allí nos dicen la importancia que es la educación desde el nacimiento. Nos dice que desde que el niño nace inicia su propio desarrollo cognitivo y puede empezar a adquirir conocimientos. Nos dice que en la educación básica, sobre todo en la escuela primaria, es cuando se fortalecen las habilidades. También nos habla de la educación de jóvenes y adultos, que ellos también tienen derecho, no importa la edad, no importa su estado socioeconómico, su forma de vivir, nada. Lo que importa es que él tenga las ganas de aprender y la disponibilidad. Artículo 6. Nos habla de mejorar las condiciones de aprendizaje. Se debe iniciar por garantizar que todos los que aprenden reciban nutrición, cuidados médicos, apoyo físico y afectivo. Todo esto para que puedan participar activamente de su proceso educativo y se puedan beneficiar de la educación que reciben. También es importante la educación de los niños y la educación de los padres con el fin de que se relacionen y que esta relación produzca crear ambientes cálidos y estimulantes de aprendizaje. Artículo 7. Fortalecer la concertación de acciones. Las autoridades regionales, nacionales y locales encargadas de la educación tienen la obligación de garantizar la educación básica para todos. Sin embargo, no pueden suministrar en su totalidad los elementos humanos, financieros y organizativos que se necesitan. Por lo tanto, se hace necesaria una concertación de acciones entre los subsectores y las formas de educación. Dentro de esas encontramos al personal docente, administrativos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el Ministerio de Educación, otros ministerios como el de Protección, el de Salud, las comunidades, grupos religiosos y la familia. Esta concertación de acciones también contribuye a la planeación, administración, seguimiento
y evaluación de la educación básica. Artículo 8. Desarrollar políticas de apoyo. Es necesario desarrollar políticas de apoyo en los sectores social, cultural y económico para poder impartir la educación para todos con vistas del mejoramiento del individuo y básica. Artículo 8. Desarrollar políticas de apoyo. Es necesario desarrollar políticas de apoyo en los sectores social, cultural y económico para poder impartir la educación para todos con vistas del mejoramiento del individuo y de la sociedad. De igual forma, la sociedad debe crear ambientes intelectuales y científicos para la educación básica. Artículo 9. Movilizar los recursos. Nos menciona que todos los miembros de la sociedad tienen una contribución que aportar teniendo en cuenta que el tiempo, la energía y los fondos destinados para la educación constituyen el aporte más importante que pueda hacerse para el futuro del país. También se dice que si se maneja el mejoramiento de estos recursos, de esta utilización de los recursos, se contribuye a conseguir nuevos recursos, lo cual beneficiaría la educación. Artículo 10. Fortalecer la solidaridad internacional. Nos menciona que satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje requiere de una solidaridad internacional de relaciones económicas y equitativas. Es decir, que todas las naciones tienen conocimientos y experiencias relacionadas con la educación. Esto es de suma importancia ya que de esta manera se puede contribuir a crear programas de educación eficaces. También nos menciona que los países con menores ingresos son la prioridad en el apoyo internacional a la educación básica. De esta manera culminamos los 10 artículos que componen la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Hola, mi nombre es Paula Valentina Jaime Ortega y en esta ocasión voy a plantear una problemática. Seguidamente lo voy a dar solución teniendo en cuenta los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Entonces, teniendo en cuenta esta declaración y llevándolo a nuestra clase, quiero plantearles la problemática y es la siguiente. En el salón de clases hay un niño que se llama Juan. Es un niño que tiene necesidades especiales y tiene una discapacidad sordoceguera. La problemática que les quiero plantear es que el maestro en su ignorancia le brinda un tipo de material diferente al de la clase y se puede decir que es más sencillo considerando que el profe no cree que el niño sea tan capaz como los demás. Ahora yo le voy a dar solución a este caso, a esta problemática que planteé, teniendo en cuenta los artículos 1, 2 y 3. En primer lugar, tomando de referencia el artículo que dice que es el artículo 1, satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, es necesario que el pequeño reciba los conocimientos prácticos y teóricos básicos de aprendizaje, así como la enseñanza de desarrollar esas capacidades y ponerlo en ventaja y no en desventaja. Si bien en este artículo nos dice que la educación varía dependiendo del caso, siempre se debe garantizar una educación de calidad. Ahora el artículo 2 tiene por nombre perfilando la visión. Y entonces, ¿cómo podemos llevar este artículo para darle solución a este caso? Bueno, entonces primeramente en este artículo nos dice que satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje va más allá de la renovación del compromiso que se tiene con la educación. Si bien es cierto que el profesor está totalmente errado en darle otro material considerablemente más sencillo que al resto de la clase, al niño sí hay que darle otro tipo de atención. Primeramente, hay que aprovechar estos medios que hay en la actualidad para brindarle ese tipo de educación que le permita al niño apropiarse de los conocimientos que se le brindan a sus otros compañeros, pero adaptándolo al caso de él. Es necesario brindarle otro tipo de atención que considere su capacidad de aprendizaje, su capacidad de recepción de conocimientos. Pero hay que tener algo en cuenta y es que se debe partir de la problemática inicial y es la capacitación del docente frente a estas discapacidades. Es obligación del docente capacitarse para responder a estas discapacidades y no excluir al niño en su manera de enseñar porque se le está haciendo un daño al pequeño al no brindarle esa capacidad, esa educación básica de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, para finalizar mi intervención y tomando de referencia el artículo 3 que dice universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. Bueno, creo que este título lo dice todo y es que yo lo puedo resumir en una frase y es que nunca, sin importar el contexto, discapacidad, cultura, creencia, lo que sea, no se le puede excluir a alguien
sea adulto, niño, joven, de una buena educación de calidad. Y es que no hay ningún estereotipo, no hay nada que justifique que no se le pueda brindar una buena educación a todos, porque en este artículo precisamente nos hablan de eso, de fomentar la equidad y no mirar discapacidades, no mirar creencias, no mirar culturas diferentes, sino buscar toda la unión para que la educación para todos sea un éxito. Hola, mi nombre es Vanessa Alexandra. Yo hablaré de 3 casos referenciando lo que es el artículo 4, 5 y el 6. Entonces, para el primer caso, que sería el artículo 4, hablaríamos de Lucas. Lucas muestra un problema de desinterés en la escuela, simplemente. Dice que no quiere estudiar. Pero, ¿por qué no quiere estudiar, Lucas? Dice que la escuela es aburrida y que el profesor simplemente le enseña contenido que es teórico. Entonces, ¿qué solución daríamos al problema que tiene Lucas con respecto al desinterés hacia la escuela o hacia la educación que recibe? Entonces, diríamos que la solución que tendría al problema de Lucas sería mezclar la práctica con la teoría. Es decir, no simplemente darle contenido teórico a un niño que es prácticamente pequeño, que lo único que quiere hacer es jugar y entretenerse, sino implementar esta teoría con la práctica, en la que el niño simplemente pueda aprender de manera activa o en la que él se sienta cómodo, se sienta bien. Entonces, con esto tendríamos una visión diferente de lo que Lucas consideraría aburrido. Y así, no simplemente aprendería el contenido teórico que quiere enseñar el docente, sino que también aprendería actitudes y valores. Es decir, si yo le estoy enseñando matemáticas, Lucas no simplemente aprendería lo que es suma, resta, multiplicación y división, sino que aprendería cómo desempeñarse con respecto a alguna actividad vivida. Es decir, si Lucas, pequeño, va a la tienda, compra un dulce, debe saber si le sobra dinero o no le sobra dinero. Entonces, sería más o menos así como se manejaría la problemática de Lucas. Y todo esto se daría gracias a la metodología diferente que muestra el docente con respecto a la problemática que presenta él desde el inicio. Daríamos paso al caso 2 del artículo 5, el cual tiene como protagonista a Mariana. Mariana tiene como problema la exclusión. Mariana es excluida simplemente por ser de un estrato social diferente, es decir, Mariana es un estrato bajo, no cuenta con recursos sociales para comprar los materiales que se necesitan para cada clase que presenta ella. Entonces, después de esos recursos que Mariana no presenta, ella es sacada de algunas clases simplemente por no aportar esos materiales que necesita. Entonces, ¿qué solución se le daría al problema de Mariana? Entonces, ¿qué es lo que se busca principalmente en estas escuelas o simplemente con respecto al problema de Mariana? Y es manejar una educación que sea igualitaria, manejar una educación que tenga o que cuente ya con estos recursos que se necesitan para cada estudiante y que no el mismo estudiante tenga que poner de su parte o de su trabajo para dar esos materiales, porque pues sabemos que hay niños que no cuentan con ellos o simplemente sus padres son de un estrato muy bajo y no pueden darle todos los recursos a los niños. Entonces, ¿con qué se obtiene o qué se obtiene teniendo una educación que presta servicios igualitarios para todos? Se busca obtener una educación libre de obstáculos y libre de estas barreras de exclusión que muestra Mariana, y así obtener una educación general amplia y gratificante con respecto a todo lo que muestra la escuela. Para el caso 3 del artículo 6, el cual es mejorar las condiciones del aprendizaje, daría una visión general del problema como tal, y es que la falta de actitud de algunos docentes con respecto a enseñar o a compartir su conocimiento con los estudiantes afecta al niño que quiere aprender. Entonces, la solución al problema es contar con todos esos recursos que hacen falta tanto como para el docente como para las instituciones. Es decir, un docente necesita... el docente deberá mostrar una actitud positiva, también tener la iniciativa para apoyar a aquel niño que muestra alguna dificultad con respecto a su aprendizaje. Las instituciones deben contar con la atención médica, también deben contar con apoyo físico y también con mucho apoyo general con respecto a la infraestructura de ella, las necesidades que puede presentar la institución y contar con todos estos recursos académicos que necesita cada alumno. Buenos días, mi nombre es Emanuel Orlando Lescano Quintero y a continuación hablaré sobre la Declaración de Dakar. En la sección plenaria final, el Foro Mundial sobre la Educación aprobó un marco de acción
que compromete a sus gobiernos a cumplir los objetivos y finalidades de la educación para todos y para todos los ciudadanos y todas las sociedades. Esto quiere decir que acá los participantes calificaron la acción de Dakar como un compromiso colectivo para actuar. Acá defendieron muchos mecanismos como fue el impulso mundial hacia la EPT. Y vamos a conocer un poquito más sobre este tema que es de gran importancia para la educación y para el desarrollo de esta. Un punto de esto es el compromiso. Al aprobar el marco de acción de Dakar, los participantes en el foro reafirmaron la visión de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos que habían aprobado en 10 años antes de la conferencia mundial, que se habló sobre la educación para que esta pues se pudiera dar, y pues también reiteraron la convicción de la educación, que la educación es un derecho humano y es fundamental. Esto quiere decir que es un elemento clave del desarrollo sostenible para la estabilidad de cada país, como puede ser de la paz de esto. Y entre naciones, acá destaca mucho que se hace como paulatinamente la reiteración, el compromiso que se va a tener sobre esta declaración. Y pues más adelante vemos que esto se dio en Tailandia. A continuación hablaré sobre los objetivos. Los participantes en el foro se comprometieron colectivamente a alcanzar 6 objetivos específicos. Estos relacionados con la educación para todos. En ellos se reflejan los principales temas tratados en secciones plenarias, como fueron temáticas y dedicadas a la estrategia. Estos fueron temas donde tenían la necesidad de centrarse en los niños más vulnerables y excluidos. Dichos objetivos son: el primero, extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia. El segundo es velar por qué todos los niños, sobre todo las niñas, se encuentran en situaciones difíciles que pertenecen a minorías étnicas. Tercero, velar por qué las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se puedan satisfacer mediante un acceso equitativo, un aprendizaje adecuado. El cuarto objetivo es: aumenta de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%. El quinto es suprimir la disparidad entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria. Y por último, el sexto, mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando así pues una educación de alta calidad. En esta sección vamos a ver las estrategias. Con objeto de alcanzar estos 6 objetivos, los delegados prometieron colaborar en 2 estrategias amplias, en las que también se habían manifestado un vigoroso apoyo en las deliberaciones del foro. La lista de estrategias comienza con un plan general para promover un sólido compromiso político nacional e internacional con la educación para todos, elaborar planes nacionales de acción y aumentar la manera considerable de inversión de la educación básica. Otra amplia estrategia consiste en crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de modo equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento para todos. Buenos días. Siguiendo con el Foro Internacional de Dakar, tenemos como siguiente punto los planes nacionales, los cuales deberán integrarse en un marco más amplio para la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo. También deberán establecer prioridades presupuestarias con el compromiso de alcanzar objetivos en la educación para todos. Estos planes deberán fijar un calendario preciso y estar orientados en cada acción. Como siguiente tenemos el apoyo regional. Se estipula que las actividades y estrategias se basarán en las organizaciones, redes e iniciativas regionales y subregiones existentes que se reforzarán si fuere necesario. Como siguiente, los recursos. Y nos dice que numerosos países carecen de los recursos financieros necesarios para obtener objetivos aceptables. Por lo mismo y tanto, si queremos una buena educación, debemos saber manejar los recursos que nos brindan. También dice que los países que reciben más apoyo son los que acaban de salir de alguna crisis o de algún problema financiero, entonces son los que reciben más recursos para las instituciones. Y para terminar, los mecanismos de organización, que tienen como secretarios a la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los participantes del foro de Dakar dieron instrucciones a la UNESCO para que como secretarios den un nuevo
enfoque a su programa de educación, para que las conclusiones y prioridades del Foro de Dakar pasen a ser un elemento esencial de su labor. Y con esto termino mi parte de la exposición. Hola, mi nombre es Evelyn Dayana Rodríguez Álvarez. En este caso voy a plantear una problemática y seguidamente daré su solución. Entonces planteo la problemática. En el barrio San Juan viven 3 amigos, Carlitos, Isabela y Jairo. Carlitos tiene 12 años y a pesar de que tiene una edad en la que ya debería estar estudiando, jamás ha logrado ingresar a una escuela debido a su situación económica. Isabela, por otro lado, con 11 años, ya se encuentra estudiando, pero su entorno escolar no tiene buenas condiciones. Es un entorno peligroso, poco higiénico, es un entorno ineficaz. Jairo, por otro lado, con 13 años, no ha logrado jamás ingresar a una escuela debido a su discapacidad. Jairo es ciego. Para la solución de la problemática se plantean 3 objetivos según Dakar. El primero es extender y mejorar la protección y educación integral para los niños, especialmente para los más vulnerables y desfavorecidos. Este primer objetivo le daría solución al caso de Isabela, que como ya había explicado, es una niña de 11 años que ya se encuentra estudiando, pero su entorno escolar es peligroso. Este también es un entorno poco seguro, entonces todo niño debería tener la posibilidad de tener una educación segura, una educación en la que ellos se encuentren protegidos, se encuentren seguros. La educación debe contar con un entorno estructuralmente firme, con un lugar seguro. Debe contar con la protección y la seguridad de cada uno de los niños y niñas que asisten a la escuela. La educación debe ser un lugar seguro para que así los niños y niñas que asisten a su escuela dejen de enfocarse tanto y su prioridad sea su seguridad, su bienestar, para empezar a preocuparse por su educación integral. En el segundo objetivo encontramos velar porque todos los niños y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas tengan acceso a una enseñanza gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. Este segundo objetivo le da solución al caso de Carlitos, que como ya había dicho, era un niño de 12 años que a pesar de su edad no había logrado ingresar a una escuela debido a su situación económica. Es más que obvio que Carlitos y su familia pasan por una situación difícil, no tienen dinero como para pagar una buena escuela para Carlitos. Entonces, la educación debería incluir a todos los niños y niñas a que tengan acceso a una enseñanza gratuita y obligatoria de buena calidad. Que todos los niños tengan la capacidad de aprender, que todos los niños tengan la oportunidad de empezar a formarse para crear su propio futuro y sobre todo todos los niños y niñas, incluyendo aquellos con discapacidad, aquellos dependiendo de su etnia, de su cultura, todos los niños tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a estudiar. En el tercer objetivo tenemos suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación de buena calidad, así como un buen rendimiento. Este tercer objetivo le da solución al caso de Jairo, que es un niño de 13 años que no ha podido ingresar a una escuela debido a su discapacidad, ya que es ciego. Entonces, como nos hablan en este objetivo, hay que suprimir las disparidades entre los géneros en la educación, hay que borrar aquellas diferencias entre los niños en la escuela, además de que hay que dejar de excluir en la educación a los niños con discapacidades, ya sea la discapacidad que tengan, hay que suprimir esas exclusiones en la educación, ya que todos los niños tienen derecho a aprender, todos los niños tienen derecho a estudiar, sea con discapacidad o no.